Bueno, a ver, eh, hoy vamos a seguir, tal como he dicho, con el tema de hombre como ser natural, pero nos vamos a centrar sobre todo en los textos de Marx, ¿eh? Y además en aclarar, me encantaría que os quedara muy claro, no os cortéis luego cuando termine yo de hacer preguntas, muy claro la cuestión de en qué consiste la clave de lo que es la dialéctica y la clave de lo que es la alienación. Se entiende, pero quiero hilar un poco más fino para que tengamos herramientas para aprovechar más los temas, este tema sobre todo, al cual le vamos a dedicar hoy, que es una sesión más técnica desde el punto de vista de la filosofía, y no os preocupéis que si nos falta tiempo, porque es un tema lo suficientemente importante, la semana que viene, en vez de conseguirle 2 sesiones, le concedemos 3 o 2 y media, porque hay otros temas que se podrán abreviar. Por ejemplo, el tema de la salud y la enfermedad es un tema muy interesante, pero se puede abreviar, porque no requiere tantos conceptos filosóficos, aunque hay textos de filósofos, pero lo que queramos, hombre, podríamos hacer un seminario entero sobre la salud y la enfermedad, pero ahí podemos abreviar un poquito, porque hay otros, más adelante hay una filosofía de la crisis, cosas esas que también son, a lo mejor podemos ensancharnos más. Hay otro tema que es el tema de la muerte, que a lo mejor tampoco necesitamos estar tanto tiempo, ¿no? Porque total uno se muere y se acabó. Entonces, bueno, pues entonces vamos ahora a esta cuestión. A ver, lo que yo he puesto es un texto que está en este libro, pero es por cuestión de comodidad. Está en este libro, que se llama El hombre como ser natural y animal cultural, ese capítulo, pero solo he segregado unos párrafos que tienen que ver con el tema que nos trata hoy, ¿no? Entonces, he puesto ambas cosas para ir lo más ordenado posible. Espero que así salga. La semana pasada estaba yo muy cansado, espero esta semana estar más lúcido. Bueno, empezamos entonces. A ver, el hombre es un ser natural, no solo porque emerge por evolución de la naturaleza, sino porque se realiza a través del trabajo. Esto sería una afirmación que voy a ir dando una serie de tópicos y los vamos a ir ampliando, como si tuviera un esquema detrás, pero... como si tuviera un esquema detrás, pero que no lo tengo. Entonces, lo primero, cuando hablamos de que el hombre es un ser natural, tiene 2 aspectos que los tenemos que tener clarísimos. El primero, que es naturaleza, absolutamente, porque ha emergido de la naturaleza. Quiero decir que ahí, nos apartamos, obviamente, y con toda claridad, de doctrinas creacionistas o terraplanistas, como le llamo yo. Hoy en día hay gente que hasta ya discute que la Tierra sea redonda, ¿no? Bueno, esa es una manera de caricaturizar, pero es que está todo junto. El creacionismo, el terraplanismo, el negar el cambio climático, negar montones de cosas, pues está a la orden del día. Entonces, somos naturaleza, no cabe ninguna duda, porque ya desde los escritos de Darwin, incluso un poco antes, está claro que hemos surgido por evolución. Esto no hay discusión. Por supuesto, ¿no? Como dice la gente, no es que descendamos del mono, sino que los monos y nosotros, o sea, los simios, tenemos antepasados comunes. Somos del orden de los primates, y de la clase de los mamíferos, orden primate, y dentro de los primates pues está un género, que es el género Homo, los homínidos, ¿verdad?, en donde nosotros pertenecemos a la única especie que hay hoy en día, que es la especie sapiens, Homo sapiens. Hubo otras especies, por ejemplo, los neandertales no son de nuestra misma especie, sería Homo neanderthalensis, no es nuestra especie. Durante mucho tiempo se consideró que las especies
que no se pudieron mezclar, porque ya sabéis que cuando se mezclan, se cruzan dos especies contiguas, surge un híbrido, por ejemplo, los équidos y los burros y estos, surge la mula, y las mulas son híbridas, no pueden tener descendencia. Entonces se pensaba, bueno, o no se han cruzado, o si se han cruzado ha salido un híbrido. Bueno, no sabemos si realmente aquellos restos fósiles de aquellos, no lo tengo yo claro si sería híbrido o no, pero parece que sí que hubo mezcla. Pero esto no nos preocupa. Lo que está claro es que somos una misma especie. También es importante, esto voy a hacer una mínima digresión, porque se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la antropología. Ya no se considera que hay razas, porque antes se hablaba de razas y se hablaba como si fueran de valer prácticamente subespecies, o se describía las razas por el color de la piel o por la forma de los ojos, si tenían o no pliegue mongólico, este tipo de cosas. Hoy en día no hay razas sino variedades. Entonces, claro que hay razas, si consideramos que raza es una variedad, podemos decir, porque antes se decía negroide, caucásico, no sé qué, bueno, pues hoy en día no se usa esa clasificación. Simplemente muchísimo menos, no existe una raza semita ni una raza aria, eso es un disparate de toda la vida. Lo que pasa es que aquello se ideologizó y se utilizó precisamente para discriminar ciertos grupos culturales, ¿no? Realmente hablar de semitas, hablar de arios son grupos lingüísticos. Hay lenguas semíticas, lenguas indoeuropeas, y de ahí se hizo el trasvase a la cuestión de la raza. Digo esto porque hoy vamos a hilar lo más fino posible para, como hemos dicho siempre y estamos diciendo que el conocimiento es intersubjetivo y las verdades son intersubjetivas, yo no quiero ahorrar tiempo en no ponernos de acuerdo. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo. Entonces, pues ir despacio, si nadie dice nada ahora o después sobre todo, quiere decir que estamos de acuerdo, ¿no? Para que no haya... entonces, vamos trabajando con estas herramientas entendiendo lo mismo. Bueno, entonces, el hombre es un ser natural porque ha surgido por evolución. No creo que haya ningún negacionista aquí. Segunda cuestión. Bueno, ahí podría chocar, pero lo vamos a dejar para más adelante, que es un tema que hemos tratado mucho, con el tema de, bueno, ¿qué pasa con el alma y cuerpo? Bueno, esto hemos hablado mucho, pero llegado el caso podemos tratarlo. Entraría, por supuesto, en colisión absoluta con una visión creacionista religiosa o teológica de que el Dios insufla el alma del hombre, o que la muerte es algo así como la separación de alma y cuerpo y cosas por el estilo. Esto lo dejo yo como pura creencia, como pura casi ciencia ficción. No le voy a dar ninguna importancia y no creo que esto se deba, tengamos que dedicarle tiempo. En todo caso se podrían estudiar metáforas, ¿qué quiere decir? Pero no solo es ser natural por la pertenencia a la naturaleza, sino porque el hombre, sino a causa o a raíz del trabajo. Nosotros hemos definido en algún momento, yo he traído algunos textos, esto repito que está en este libro y el otro en el otro, pues como el trabajo como transformación creativa de la naturaleza por parte del hombre. Por ahí está como más claramente, más ampliamente dicho, pero transformación creativa de la naturaleza por parte del hombre. O sea, pero como el hombre es naturaleza, el trabajo transforma al propio trabajador. Yo creo que esto es la clave, ¿eh? Es una clave para entender qué significa que el hombre es un ser natural y también nos va a servir para que profundicemos en la cuestión de la alienación o del trabajo enajenado. Alienación y enajenación es lo mismo, son sinónimos. Somos naturaleza, por lo tanto, y como somos emergencia de la naturaleza, es la naturaleza que se realiza o avanza o evoluciona en nosotros. Vamos a tener que hacer una mínima mención, vamos a hacer una mención a la dialéctica.
Había un antropólogo jesuita muy importante en el mediados del siglo XX que se llamaba Teilhard de Chardin, y él hablaba digamos, de que había varios estratos, pero uno era estaba el estrato de la biosfera, todo el mundo de la vida, de la naturaleza, y estaba el mundo de la noosfera, ahí viene de nous, griego, es como otra esfera de la naturaleza que tiene que ver con la inteligencia, pero inteligencia de un producto de la naturaleza, que es el ser humano, y que sería una nueva esfera dentro de la propia naturaleza. Entonces hablaba de biosfera, creo que hablaba de cosmosfera, biosfera y noosfera, que integraba la inteligencia de pleno derecho en la naturaleza. Sería una esfera o una capa dentro de la naturaleza. Y él era un jesuita, un teólogo. Teilhard era muy interesante, muy estimulante, a lo mejor en algún momento ya ha pasado, vamos a llamar, de moda, lo cual no quiere decir que sus investigaciones no tengan valor. Tiene un capítulo de un libro muy interesante que habla del corazón de la materia, ¿no? La materia tiene un corazón, pero siempre materia, ¿no? Siempre materia. Hay una película que se llama Un lugar en el mundo, de hace ya unas cuantas, 2 o 3 décadas, donde Sacristán actúa, está en Argentina, él es un geólogo y se desarrolla en una dialéctica que hay con unas explotaciones que quiere hacer una empresa contaminante y especuladora. Bueno, y ahí él pasa una temporada y va a dar una clase a los niños, que eran niños indiecitos, eran mestizos, de todo, y entonces les hace ver con un aparato las piedras, ¿no? Yo no sé cómo se llama, y entonces mirad, y les decía, y les dice algo parecido, mira, tienen vida, tienen corazón, y los niños estaban maravillados. Bueno, me hizo acordar mucho a Teilhard de Chardin, una imagen preciosa. Nosotros no tenemos que salir de la naturaleza y de la materia para descubrir las cuestiones más maravillosas, más espirituales y más de crecimiento y desarrollo de lo que es un ser humano. No tenemos por qué salir de la naturaleza. La naturaleza, que es material, tal como los griegos consideraban, es fabulosa en todas sus posibilidades. Somos un producto de la naturaleza y nos realizamos como tal en la transformación de la naturaleza a través de que eso es el trabajo. Técnicamente diríamos entonces que la naturaleza nos proporciona los materiales y nosotros los transformamos. ¿Para qué? Para nuestra propia vida, para nuestra propia subsistencia. O sea, para la subsistencia de la propia naturaleza. O sea, la naturaleza tendría su propio proceso transformador. Nosotros somos una especie de pseudópodo de ese conjunto que es la naturaleza, y la naturaleza a través nuestro se va recreando o se va destruyendo. Porque si se produce una especie de patología del proceso, podría ocurrir que unos elementos pertenecientes a la naturaleza, que somos los seres humanos, atentemos contra la propia naturaleza, contra el conjunto, contra el todo, y por lo tanto atentemos contra nosotros mismos. Por eso ya es la 5ª o 6ª vez que repito aquella intervención en aquel acto electoral donde dice: no es que debamos defender la naturaleza, tengo que identificar el nombre de este señor para empezar a citarlo, sino que la naturaleza se defiende en nosotros. Me parece una frase magnífica. No es que debamos defender, es que la naturaleza en nosotros se defiende o en nosotros se suicida. Bueno, yo creo que aquí estamos de acuerdo, pero yo creo que esta atmósfera, que además esto es un tema transversal, porque los que ya me llevan varios años saben que yo sigo insistiendo en ciertas cuestiones que yo considero que son importantes, no solo porque son unos conocimientos que siempre viene bien adquirir, sino porque nos sirven para nuestra vida. La filosofía no puede ser un saber de lujo. La filosofía realmente es, en el fondo, también producto de la naturaleza, porque es producto del ser humano que intenta comprender y que intenta
ponerla, hacerla avanzar y desarrollarse. Entonces la filosofía forma parte de nosotros. Esto por eso lo digo, porque es transformadora. Nosotros con la actividad que hacemos nos tenemos que transformar. Me incluyo, yo no vengo a transformar a nadie, ¿eh? La propia actividad es la que nos transforma y que nos hace, bueno, avanzar algunos peldaños en ese dominio de nosotros mismos, en esa, digamos, en ese obtener o encontrar o construir esa sociedad que todos queremos. Muy bien, trabajo. A ver, la cuestión dialéctica, voy a hacer primero otra herramienta, la dialéctica, voy a volver a repetirlo. Esto lo digo por varios motivos. Primero porque no quiero dar por sentado nada y segundo porque algunas personas me han hecho preguntas. ¿Qué es dialéctica exactamente? Bueno, ya hablamos de la dialéctica platónica. Dialéctica viene del griego, de dos términos griegos, son dia y logos. Dia es una preposición que quiere decir algo así como ir hacia pero a través de. Cuando yo digo que voy hacia alguna parte y voy a tener obstáculos, voy a tener que atravesar cosas, un griego utilizaría dia. Ir hacia a través de. ¿Hacia dónde en este caso? Hacia el logo. El logo se puede traducir de muchas maneras, hasta palabra. En la Biblia lo traduce el Testamento como verbo y decían cosas tan incomprensibles como que el verbo se hizo carne y habitó entre... El verbo... Yo de pequeño decía, ¿cómo es posible que un verbo, que no sabía muy bien ni siquiera lo que era un verbo, se hace carne? Así, es muy literal, ¿no? Quiere decir el logos. El logos puede ser... aparte de palabra, por ejemplo, un logopeda trata cuestiones de dificultades del lenguaje. Logo es muchas cosas, pero también es verdad, ser, sentido. Entonces, el diálogo, la dialéctica viene de diálogos, que es ir hacia el logos a través de. Podríamos decir, un poco utilizando estos términos, que nosotros estaríamos en un diálogo, nosotros en marcha hacia, ¿a través de qué? A través de los elementos que estamos tomando en consideración y a través de nuestra propia diálogo, de nuestra propia interacción. O sea que es una actividad dialogal. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene la raíz de la palabra dialéctica. La primera cupla o dialéctica es, la veíamos hace tiempo, lo de Parménides, el ser es, el no ser no es. Muchas veces se ha dicho que el pensamiento griego es dualista, porque siempre explica todo en función de la oposición o lucha entre contrarios. Pero a veces se dice como de una manera como peyorativa, ¿no? Como incluso se hablaba a veces de un cierto maniqueísmo, el Dios bueno y el Dios malo. Entonces, esta actitud dualista nos llevaría a un cierto maniqueísmo. Bueno, dialéctica es contraposición, es lucha entre contrarios, pero no es guerra, no es lucha, no es pelearse. En alemán, por ejemplo, se dice que los objetos están opuestos al sujeto y hay una relación dialéctica. Y se dice, utilizan una palabra que es Gegenstand. Pues quiere decir que algo está contra. Pero Gegenstand, que también es objeto, también utiliza el término griego Objekt, lo han hecho alemán, término latino, y es lo mismo. Los opuestos, nosotros somos opuestos en este momento. Estamos Gegenstand. Vosotros y yo, pero eso no quiere decir que estemos en guerra. Eso no quiere decir que estemos en pugna. Solo que el sujeto y el objeto están opuestos, enfrentados físicamente incluso. Bueno, esto será muy interesante para entender la cuestión de la lucha de clases. Si es pertinente entrar en ese tema en relación a la cuestión del trabajo, lucha de clases no es que se propone ahí una cruenta guerra entre una clase y otra, sino que la lucha de clases significa la tensión
dialéctica que existe entre dos elementos que son antagónicos, como mínimo, que están enfrentados, porque los intereses de una clase son opuestos a los de otra. Muy bien, Platón habla de la dialéctica, bueno, en toda el propio Aristóteles, que no se lo menciona, dice que la sustancia, que es el ser, está formada por materia y forma, ahí hay una relación dialéctica. Platón, precisamente en la teoría de las ideas, se habla de la dialéctica platónica, la relación que hay, cómo se conocen las ideas, qué significan las ideas y cómo se relacionan las ideas entre sí. Y esto ha atravesado toda la cultura y el pensamiento occidental hasta nuestros días. Nosotros somos incapaces, por ahora, de explicar teóricamente, cuando digo teóricamente digo intelectualmente, en ese sentido, teoría. Viene un verbo griego, el infinitivo sería theorein, que significa ver con la mente. Nosotros hay que teorizar. Teorizar es un sacar conclusiones, pero también es un construir categorías que nos permitirá nuevos conocimientos. Lo que nosotros aprendamos no solo es un conocimiento que se almacena, no, eso es una herramienta para seguir procesando los demás elementos que nos ofrecen a discusión, ¿no? Entonces, habría otra postura, pues yo no conozco, pero esta dualidad es ya no solo que sea griego, es indoeuropeo. En la propia mitología griega, algo veíamos hace poco con el grupo donde estaba Carlos, en encuentros literarios, hablaba de alguna manera hablaba del andrógico. Siempre hay dos elementos en contraposición. Por ejemplo, Eros, hijo de Poros y Penía, se explica perfectamente la riqueza del padre o el recurso y la pobreza de la madre. Parece ser que siempre, todo momento en un proceso se explica en función de los dos momentos anteriores que han estado en pugna y que por fin se ha producido la síntesis. En el caso del marxismo, tesis, antítesis y síntesis. Nuevamente, una nota al margen, por si llegamos. En la lucha de clases, que es la dialéctica entre, la tesis sería el capitalista o el dueño de los medios de producción, y la antítesis sería el proletario y el trabajador, la síntesis es el hombre libre. Pero en la dialéctica marxista no se suprime la tesis, la antítesis no suprime la tesis, ¿sí? Y la síntesis integra a ambos. Digamos que la sociedad comunista, que sería el punto final, esto lo vamos a tratar si querés, no se suprime a nadie, se integra, porque la revolución del proletariado, tal como le llama Marx, que parece como muy así, libera no solo al trabajador alienado, sino al capitalista alienado doblemente, porque no solo está alienado, sino que aliena al otro. Es liberadora para todo. La sociedad que pretendemos libera a todo el mundo. Eso sería, por ejemplo, aplicado de una manera central al feminismo, el feminismo que se lo denigra porque se lo caricaturiza. Las feministas serias, las feministas, no pretenden la supresión del macho, del hombre, no, porque la liberación de la mujer es la liberación también del varón y del macho. Es que no se concibe de otra manera. Y los hombres que tomamos conciencia, los varones que tomamos conciencia, sabemos que la única manera de ser libre en nuestra sociedad es que la mujer sea libre. Porque eso nos llevaría a otro magnífico pensador que es Erich Fromm. La relación amorosa siempre debe ser una relación liberadora, donde es una relación entre dos sujetos distintos que se enriquecen mutuamente, no que uno sea un pegote del otro. Vota lo que vota el marido, no lo que diga mi marido, lo que no sé que no lo perdona. Esa es una relación simbiótica y enfermiza, cuando uno de los miembros de la relación amorosa anula al otro. ¿Se puede anular al hombre? Sí, pero es mucho más. Normalmente ha sido anulada la mujer. Por eso que en los temas de discusión, si violencia machista o violencia intrafamiliar,
La violencia siempre ha sido violencia contra la mujer. Hay algún caso de alguna por ahí que envenena al marido, pero bueno. Pero vamos que realmente la dialéctica, la síntesis integra los momentos anteriores. Hegel hablaba de que él le llama al todo, al ser, a todo le llama idea. Pero la idea no es una idea en el sentido, un concepto con un contenido semántico, no, la idea es todo, el conjunto, más con mayúsculas. Sería el todo. La noción de todo también está siempre presente desde los griegos. Entonces él considera, Hegel, que ese todo se desarrolla dialécticamente. El principio está como en sí mismo, dice la idea en sí, in sich sein, dice, der Idee in sich sein, en sí. Claro, Hegel aceptaba a Dios, hacía prácticamente como está la idea en la mente del creador, antes que se desarrollara. Yo en una de las primeras monografías que hice, que era muy joven, dije, qué barbaridad, o sea que Hegel es realmente, si no es Dios, es su hermano gemelo o su primo hermano, porque es capaz de entrar en la mente de Dios antes que Dios creara. O sea, y hay un tratado en la Enciclopedia de la Ciencia Filosófica que se llama La Lógica, que es la ciencia de la idea en sí. Es la idea antes de desarrollarse. Bueno, es muy interesante lo que dice, pero me parece una cosa impresionante. Solo cuando el entierro de Hegel, entre uno de los discursos, fue la primera investigación que yo tuve que hacer, siendo muy joven. Uno de los comensales, uno de los asistentes al entierro, esos discursos que se echan cuando alguien como homenaje al fallecido, dice, el único mérito de Jesucristo es haber nacido antes que Hegel. Así pensaban de él sus discípulos y sus partidarios. Bueno, no me extraña. Muy bien, pero es muy interesante cómo Dios necesariamente tiene que desplegarse, salir de sí. Yo digo por ahí también, claro, porque si no, qué gracia, ¿Dios de qué va a ser? Yo tengo que, para reinar, digamos, no sé si el verbo, no sé si existe un verbo deificar, para ser Dios, reinar como Dios tengo que tener sobre quienes lo hago. Entonces Dios se despliega y se llama esa parte que es la filosofía de la naturaleza y se llama la idea fuera de sí. In andere sein, andere, en su ser otro, se puede traducir, su ser otro, andere es otro. Ander es otro. Anderen es una terminación que quiere decir su ser otro. Entonces se despliega. Desplegarse y convertirse en otro es la alienación o la enajenación. O sea, que no es malo. Pero en un determinado momento, en la propia naturaleza va a surgir el espíritu, dice Hegel. El espíritu subjetivo, y finalmente en el espíritu la naturaleza se va a conocer a sí misma y se va a convertir en espíritu absoluto, y que se llama la idea en y para sí, o sea, en sí misma y para sí misma. No sé si es muy complicado. A ver, está vamos a utilizar metáforas, todo el plan de la creación en la mente del creador, en sí mismo. Eso, pum, se explota, se abre, se expresa y se surge la naturaleza. La naturaleza va evolucionando hasta que aparece el hombre. Ese hombre, en un determinado momento, es el hombre subjetivo, sería como el hombre inicial o el hombre primitivo. Pero luego, cuando el hombre es capaz de reflexionar sobre sí mismo, sobre la naturaleza y sobre el proceso, se cumple el ciclo dialéctico de desarrollo de la idea, o sea, del ser, o sea, de la totalidad. Muy interesante, muy interesante. Bueno, esa es una obra de Hegel que se llama La Enciclopedia de la Ciencia Filosófica, que yo recomiendo, fijaos, no la leáis, porque, bueno, si queréis leerla, pero hay que mirar el índice. Si os metéis, buscáis el índice, porque la dialéctica, esa obra tiene 3 partes,
Cada una de esas tres partes tiene tres partes. Cada una de esas tres partes tiene tres partes. Es la famosa tríada dialéctica. La tesis general sería la idea en sí, la antítesis. Bueno, en la época hegeliana se llama afirmación, negación, negación y negación de la negación, que es una nueva afirmación. La afirmación, la negación de la negación, que es una nueva afirmación. Luego se ha llamado tesis, antítesis y síntesis. Entonces, el primer libro de la lógica, de la enciclopedia, es la tesis o la afirmación. El segundo, la antítesis o negación. Y la tercera, la síntesis o negación de la negación. Pero a su vez, cada uno de estos libros tiene partes. Por ejemplo, espíritu subjetivo, el ser humano individual, el ser humano considerado como individuo. Espíritu objetivo, la cultura, la cultura y las relaciones sociales. Y el espíritu absoluto es la toma de conciencia por parte del sujeto de todo el proceso. Si analizáramos la parte, eso lo podéis ver en el índice, es muy interesante y muy simpático verlo. Fijaos que se las arregla para meterle, viene de perla, hasta la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay una relación dialéctica. El Padre se expresa necesariamente en el Hijo, se encarna, porque se hace hombre, y la relación que hay entre el Padre y el Hijo es la síntesis, que algunos lo simbolizan con una paloma, bueno, perdonad, con el Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo no es sino que la relación que están, como es la relación entre Dios consigo mismo, pues es super Dios también. Bueno, pero la explicación dialéctica de la Santísima Trinidad es muy interesante. A San Agustín le hubiera venido estupenda cuando estaba ahí, que decía que era más fácil meter el mar en un, no me acuerdo si era toda la arena o en un cubo, el mar o el agua, que de comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Muy bien. Os sorprendería, los que tenéis una formación científica, si vais a la segunda parte, Filosofía de la Naturaleza, cuando habla de la fórmula y de la síntesis química, y las va explicando todas dialécticamente, explica los compuestos. Es magistral esa obra. Es una construcción racional magistral. ¿Para qué sirve? No importa. Es en sí misma un espectáculo. Absolutamente un espectáculo. Cuando llega al espíritu objetivo, en la tercera parte, y habla de la evolución de la historia, de la cultura y de la sociedad, ya está aquí el germen de lo que va a ser la doctrina de Marx. Porque va a hablar de las distintas épocas, la esclavitud, el feudalismo, tal, va explicando cómo justamente hay una tensión dialéctica entre las distintas etapas de nuestra historia económico-social. Esto ya está en Hegel, muy bien explicadito, Incluso el trabajo como transformación de la naturaleza, eso ya está en Hegel. Pasa que eso va hacia la formación del espíritu absoluto, que es el cierre total. Pero fijaos qué interesante, independientemente, qué interesante, porque en Hegel lo que está claro es que el cierre del proceso, habría que ver esto cómo se puede interpretar. Se va a producir a partir de esta emergencia de la naturaleza que es el ser humano. Esto no quiere decir que debemos hacer nosotros, no lo sé, pero que en el fondo que la naturaleza se explica por sí misma. Se vuelve a la cuestión de los griegos, en donde los griegos no se plantean el problema de la existencia de Dios ni nada de esto, porque los dioses griegos son dioses folclóricos y demás, sino que la naturaleza está, dicen los griegos, está. Las cosas están. Entonces la única manera que tienen de explicar la temporalidad es los ciclos de la naturaleza, que es repetitivo, similar a la rueda del destino, por eso la circunferencia es la figura geométrica por excelencia, ahí se inscribe un triángulo, de ahí viene tales, y ahí se desarrolla la geometría. Las cosas están. A nosotros por alguna cosa rara se nos hizo, no nos sentíamos cómodos en Occidente con que las cosas están.
Yo siempre he dicho que cuando nos planteamos de dónde viene todo esto, o qué es primero, si el huevo y la gallina, lo digo de una manera también un poco irónica, y eso nos llevaría al tema del Dios metafísico, nos sentimos muy incómodos, pero las cosas están. Esto lo tenían muy claro los griegos, y en el fondo lo tiene también muy claro la dialéctica, Hegel, y lo tiene muy claro en Oriente, porque el germen de la dialéctica también está en todo el tronco cultural indoeuropeo que se remonta a la India, geográficamente hablando. Cosas están, y además se pueden explicar por sí mismas. Quizás haya que en un momento dado suspender el juicio. Kant lo analiza muy bien cuando dice, bueno, ¿tiene la razón humana este singular destino? O sea, parece que son preguntas inevitables. O sea, yo estoy planteando ni más ni menos lo inadecuado y además pernicioso del concepto de trascendencia. Porque trascendencia supone que hay algo fuera del todo que mueve el todo. Y entonces ese todo, ¿qué es eso? Parménides diría, o hay ser o no hay ser. La trascendencia, podría decir Parménides, pero no solo Parménides, es pura lógica, lo hemos estado viendo. Si el ser es todo, quiere decir que Dios, la naturaleza es todo, Dios o es el todo o no es el todo. Si es el todo, queda englobado en el todo, y si no es el todo, a ver, quiere decir que el todo no es el todo. No sé si me explico. Si le falta algo a la naturaleza porque falta Dios, no es todo. Si Dios necesita la naturaleza para existir, porque es un despliegue de Dios, pues está inmerso. Los que quieren ser creyentes, yo siempre he dicho que el panteísmo es una salida muy interesante. El panteísmo quiere decir que todo es divino. Es divina la naturaleza, o es sagrada, mejor dicho, y es sagrado el ser humano, porque somos parte de ella. Yo por ahí últimamente, pero no es que decir yo soy panteísta, no, simplemente que hay que ser conscientes de, la palabra sagrado a mí me gusta mucho, el carácter sagrado de lo natural, porque nosotros somos representantes cualificados y por eso diría Feuerbach, magnífico, que ya sabéis que me tiene embobado, que está en nosotros mismos, ¿no? Bueno, hay una dialéctica kantiana. De hecho, en la crítica de la razón pura tiene la estética trascendental, analítica trascendental, dialéctica trascendental, donde va a estudiar la cuestión de las ideas. Y la dialéctica es lo que él es lo que es la metafísica, y la va a quitar, la va a expulsar del campo de la ciencia. Porque dice que las ideas de la razón pura son meras forman parte de la estructura de nuestra razón. Entonces, por ejemplo, ahí está el famoso agnosticismo kantiano, en donde no tiene sentido plantearse racional y científicamente la existencia de Dios. Y están las famosas antinomias. Pone la crítica de la razón pura en dos columnas, o argumentos demuestran la existencia de Dios y argumentos en contra. Y ahí él dice, bueno, esto es la mejor prueba de que no se puede demostrar. Y luego va a plantear el tema de Dios desde otro punto de vista, la crítica de la razón práctica. Entonces, las cuestiones metafísicas no han lugar y hay que erradicarlas. Luego Kant es muy creyente, pero eso es otro tema de Dios, que sería un tema que es muy interesante que siguiéramos profundizando en algún momento. Bueno, Marx, discípulo, se forma con Hegel y otros pensadores de la época, y hay algunos historiadores de la filosofía que dividen entre la izquierda hegeliana y la derecha hegeliana. Bueno, la izquierda hegeliana serían como disidentes del maestro. Por ejemplo, Feuerbach es un representante, y Feuerbach va a ser muy importante para Marx, no solo en la crítica de la religión. Feuerbach, todo lo explica dialéctica también en esa ahorita, la esencia del cristianismo. Y bueno, y Marx literalmente dice, es necesario, va a adoptar el método dialéctico, y dice, es necesario darle la vuelta a la dialéctica y poner a la cabeza lo que estaba a los pies y los pies lo que estaba a la cabeza, dice Marx. Y entonces, así como la dialéctica es el proceso, las leyes de desarrollo y de
exteriorización y realización de la idea, la dialéctica para Marx va a ser eso es el materialismo dialéctico, y luego el materialismo histórico, la aplicación de las leyes de la dialéctica a la materia, al desarrollo y la evolución de la materia. Este es el trabajo fundamental de Engels. Ya sabes, Marx lo aplica, se dedica más al estudio de la sociedad, la historia, la economía, pero por eso la filosofía marxista se divide en materialismo dialéctico, aplicación de las leyes de la dialéctica a la materia, materialismo histórico, aplicación de las leyes de la dialéctica a la historia, a la sociedad y demás. Pero va a mantener intacto la dialéctica como método. En ese sentido, Marx es un filósofo moderno, porque la modernidad en filosofía, según algunos, yo tengo mis dudas, tengo mis discrepancias, en algunos de los libros lo digo, terminaría con la síntesis hegeliana. Pero entonces en ese sentido Marx sería moderno, pero en los planteamientos y en el decantar, descender al hombre concreto, es un planteamiento totalmente actual, contemporáneo, ¿no? Colgué una pequeña leyenda en el WhatsApp, porque como salió el tema en la presentación del libro, que repito no pude terminar por falta de tiempo, y esas preguntas las voy a responder porque Oliva sé que no iba a estar la semana que viene, porque no quiero dar la callada por respuesta. Primero porque las preguntas eran muy buenas, y segundo porque no quiero dar la callada por respuesta. Iba a decir algo. Se me ha ido. Qué mal, ¿no? Estas frases tan largas y tantas digresiones. Las respuestas de la presentación del libro. A Oliva. No, pero iba a decir algo. ¿Sobre Marx? ¿Sobre Marx? Sí. Pues eso, que no se queda. Bueno, ya va a salir. Es terrible. Pero me pasa mucho por el modo que yo hablo. Voy haciendo digresiones, pum, 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 pum. Me imagino incluso para vosotros tiene su dificultad y al mismo tiempo también llama la atención. O sea, son dos cosas que ocurren. Bueno, sí. Colgué una leyenda en el grupo de WhatsApp y pongo los filósofos de la sospecha. Marx, Nietzsche, Freud. Porque se discutió ahí que si Marx no era filósofo, que Freud no era filósofo. A ver, no lo digo yo, no quiere decir que porque lo digan otros, pero Marx, en el malestar de la cultura, Freud es un filósofo. Yo defenderé que Freud es filósofo. No están las amigas psicólogas, ni Teresa ni Oliva, entonces lo vamos a dejar para más adelante, porque no está Teresa, ¿verdad? Y surgió una actitud antifreudiana típica de España cuando yo llegué. Yo venía de un entorno cultural freudiano, pero yo nunca fui freudiano a rajatabla. Y llegué aquí y como se pensaba que la psicología tenía que ser algo científico, prácticamente ser mensurable y demás, había un antifreudianismo y por lo tanto una actitud ante el psicoanálisis virulenta. Pues la advertí los otros días. Claro, como que se formaron en esa época estas señoras. Les advertí los otros días. Hablaremos de ello con todo cariño, lo digo, porque me pareció estuvo estupenda la amiga Oliva. Claro que es un filósofo. ¿Por qué? Porque son gente que rompió. Marx rompe, Nietzsche rompe y Freud rompe. Porque entran, digamos, son unos críticos radicales de la cultura occidental y son complementarios. Se los llaman los filósofos de la sospecha. Lleva años, hasta en los programas, figura filósofos de la sospecha. Marx, Nietzsche y Freud. Bueno, muy bien. Marx, entonces, vamos ahora a la dialéctica, se puede decir marxiana. Se puede decir marxiana, pero también se puede decir marxista, porque yo no voy a distinguir mucho Engels de Marx en los planteamientos. Bueno, y vamos al mundo, a la cuestión del trabajo. Marx da una explicación dialéctica del trabajo.
O sea, que el trabajo es una relación dialéctica del hombre con la naturaleza, sabiendo que el hombre es parte de la naturaleza, que es una relación dialéctica consigo mismo, de alguna manera. Pero el hombre, así como Hegel decía que la idea en sí necesita desplegarse, desarrollarse, el hombre solo se desarrolla si trabaja. Se me olvidó en una de las digresiones anteriores, yo tengo un pequeño artículo que dice: Dios necesita del hombre para existir. Dios necesita. Si nosotros decimos a Dios, no existe, por más que Dios diga, aquí estoy, no existe, se acabó el asunto, cerrado. O sea, solo existe si nosotros le damos cabida. Y si decimos que no existe, no existe. Del mismo modo que a veces digo que para ser un buen cristiano, creer en Dios es un obstáculo insalvable. Ahí quedan esas cosas. Pero que todo esto no son puras declamaciones. Es un poco en la línea que me comentaba el amigo de desaprender. Quitémonos tópicos, quitémonos cosas que nos perjudican. La idea de Dios nos perjudica, la clásica. Bueno. El trabajo es el único camino de realización del hombre. Es la única manera en que nosotros nos hacemos seres humanos. Bueno, y los que están los parados, vamos a ver. No necesariamente el trabajo remunerado, eso es un trabajo que cumple con más bien es nefasto. El trabajo remunerado, muchas veces en la sociedad capitalista, que nosotros lo que recibimos no somos dueños de del producto, sino que se nos arrebata. Esto lo quiero analizar un poco despacio, y se nos da dinero. Eso no es que nos realice eso. Cuando si hablábamos de... Hay ejemplos que son como más fáciles, ¿no? Pero nos podemos meter en ejemplos más complicados, ¿eh? Por ejemplo, aquel carpintero tradicional, que es capaz con madera construir muebles o estatuas o objetos de arte, está transformando un material que es la madera. Él está proyectando su ser, o sea, proyectando su inspiración, lo que él quiere conseguir, y lo plasma en la naturaleza, en la materia, y obtiene el objeto. Y ese objeto que le pertenece, vamos a llamarle, en la observación, la conciencia que yo he sido, que mi ser, ahí está lo que yo quería lograr, vuelve a mí enriquecido. O sea, mi inspiración se plasma, pero para que se plasme, para que yo la pueda ver, la tengo que plasmar, la tengo que sacar de mí, la tengo que extrañar, enajenar. Yo estoy en esa obra, formo parte, y entonces al disfrutarla, de los modos que sea, desde estéticamente hasta prácticamente, para que me ayude a vivir, me reconozco a mí mismo. La dialéctica del amor, por ejemplo, es similar. Yo me expreso y la otra persona me asume y me devuelve enriquecido, si es una relación verdadera, auténtica. Entonces, la relación amorosa o es liberadora o es alienante, enajenante, simbiótica, patológica. Entonces, en la relación amorosa, cuando yo hablo con los amigos, digamos, en los demás nos espejamos, nos reflejamos, porque nos hemos objetivado. Es verdad que no hay que hacer caso al que dirán, pero sí que estar muy atento a lo que piensen de mí los demás, depende de los contextos, porque nos van a devolver una imagen de nosotros mismos muy interesante. A lo mejor yo me creía que era guay y la gente no piensa eso. O yo me creía que era poca cosa y la gente no piensa que soy más de lo que yo me creo. Es muy importante donde yo me reflejo. El ser humano necesita extrañarse, objetivarse, para poder, cuando vuelve eso a nosotros mismos, crecer.
Fijaos. Nosotros estamos inmersos en una sociedad, en un entorno, en un contexto, ¿verdad? Yo muchas veces digo que una de las ventajas del extrañado, del inmigrante, del refugiado, del extrañado, o sea, ha salido de su entorno, es que una vez que tú te has extrañado tu propio lugar de procedencia, tu propio entorno, lo ves más objetivamente. Pero por otra parte, el contexto donde te integras, nunca te integras completamente. Y por lo tanto, quizás puedes aprovechar ser un poco más objetivo que los que están inmersos. Yo estoy muy integrado, pero yo muchas veces digo, que todos españoles. Ahí está, me ha salido. O sea, se ha producido una escisión, por ejemplo, lo digo cuando me fastidia, por ejemplo, que son gritones, o que son sin embargo tienen, es un ejemplo, yo adoro los españoles, para mí tengo lo mejor, ¿no? Pero estos españoles, o que son un poco toscos a veces en el trato, en comparación con el salamero y excesivamente cortés y educado que es latinoamericano, que por otra parte eso ya me huele a una cierta hipocresía y falsedad, entonces no te lo creas todo. Bueno, eso es lo que le pasa al extrañado. Pero es muy importante ese extrañamiento para conocer, te da un plus. Entonces, cuando nosotros nos objetivamos, nos extrañamos en las personas o en las cosas que fabricamos, que construimos, tenemos una posibilidad de vernos de verdad quiénes somos y de lo que somos capaces. Lo necesitamos proyectarnos, objetivarnos, extrañarnos, y eso se nos devuelve como un espejo. Ese proceso es maravilloso. Muy bien. El trabajo en una sociedad maravillosa, utópica, como aquel que planteaba Campanella en ese fragmento que también está en el libro, debería ser eso, pero no lo es. No lo es. O sea, ahí viene la cuestión. Sí. Blas de Otero decía, con modo de poeta claro, esto mismo que estás diciendo, que el trabajo real izaba alzaba lo real. Realizar, como te compones, es izar, levantar, ascender lo real. Resaltar, perfecto. No sé si, yo creo que... Está perfecto, sí, sí. La descomposición de la palabra está expresando... Sí, es interesante. A mí también me gusta mucho meternos en las palabras. Sí, perfecto, es realzar. Ahora bien, ¿qué ocurre? Vamos a ir primero a la cuestión clásica que nos plantea Marx. Y luego vamos a traerlo a nuestra época y bueno, ¿y esto qué hacemos? Si yo tengo que trabajar en la caja de un banco toda mi vida, no ganando demasiado mal, porque antes los cajeros de banco ganaban bien, mejor que otros, pero es un trabajo que yo no veo nada ahí, no se puede decir que ese sea el objeto de mi trabajo. Como mucho puedo tener la satisfacción de tratar bien a los clientes, de ser amable, y bueno, de hacer bien el trabajo, pero ahí no estoy reflejado, ¿no? Creo yo. Bueno, en el trabajo productivo, ahí luego habría que plantear los instrumentos para analizar esto, los medios de producción, los factores de producción, las fuerzas productivas, hablar de la infraestructura para luego comprender la estructura, la relación que hay entre el mundo económico y el mundo espiritual, el mundo del arte, de la filosofía, lo que se llama la superestructura. Eso está ahí. Claro, el productor manual, digamos, el trabajador manual directo, no del trabajo mecanizado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a suponer que ese tiene una gran satisfacción. Aquellos carpinteros clásicos, que ahora para distinguirlos se les llama yo soy ebanista. Eso quiere decir que es un carpintero y no un señor que está fabricando muebles de Ikea, ¿no? Es un carpintero. Pero bueno, me gusta. Soy un ebanista, porque no confundas, ¿no? Claro, es que es muy interesante ser carpintero y es un poco peor, aunque los carpinteros no tengan más remedio que reciclarse para tener un sueldo, a ser un obrero de una fábrica en serie de muebles. No es lo mismo.
Pero bueno, aquellos trabajadores. O el campesino, que obtiene el fruto de aquello que ha plantado, cuidado y demás. Y el campesino extraía el fruto de la tierra, dice Saint-Exupéry, en Tierra de Hombre, y su producto era universal. El tomate, la calabaza, eso es universal, eso es el producto de la tierra, que tú además casi de alguna manera has hecho de partera o de comadrona para que eso surja, ¿no? Eso es universal, bueno, es una maravilla. Bueno, eso te pertenece. Entonces, ¿por qué debe pertenecer? Dialécticamente hablando, ontológicamente hablando, según Marx, porque solamente en la pertenencia del producto tú te puedes reconocer. Ahora, si yo el producto te lo quito y te pongo un fajo de billete, me quedo alienado, porque en el fajo de billetes no está mi ser proyectado. Yo siempre hago la broma, bueno, de todas maneras, si el fajo es bueno, es mejor un fajo bueno que un fajito miserable, ¿no? Claro, esto nos lleva, por supuesto, que para Marx, cuando triunfe la sociedad comunista, cuando triunfe el comunismo, ya, digamos, no va a ser necesario el dinero. Pero esto, para Marx, siempre el dinero es nefasto y el salario hay que suprimirlo. El salario siempre no se justifica, digamos, aliena. Pero bueno, por ahora, en los países del socialismo real, hace algunas décadas, había salario, no había otra manera. ¿Qué vas a hacer? Tendríamos que entrar en un poco de estructura, un poco de ciencia ficción y ver cómo se podría estructurar una sociedad utópica, ¿no? De todas maneras, el salario es injusto siempre, dice Marx. Y es ahí donde yo aclaro, bueno, y más injusto cuanto más escaso, porque realmente... Pero realmente ahí está, creo que se ve, ¿no? Ahora bien, estaría el trabajo intelectual también, estaría el trabajo artístico. Uno de los requisitos para que el trabajo sea liberador, hoy en día, ¿no?, es que tú te reconozcas y te hagas crecer como persona. Por supuesto que en una sociedad compleja, hoy por hoy, todavía no se han inventado maneras de suprimir el dinero y suprimir el salario. En la sociedad comunista eso se suprime. Marx dice que en la sociedad comunista cada uno va a aportar a la sociedad según sus capacidades, y va a recibir según sus necesidades. Magnífico. Y cuando hablamos de necesidades no es solo comer, todo, polideportivo, teatro, coro, todo lo que vosotros el mundo de la cultura. De hecho, fijaos que en los países del socialismo real le daban mucha importancia a la cultura y al deporte y al fin, desde el ballet hasta los grandes gimnastas. O sea, y había una dotación de estos espacios bastante interesante, ¿no? Un país como Cuba, que era un país del Caribe, que imaginaos lo mal alimentados y toda la situación que tenían, entre otras cosas, se podrá criticar todo lo que tú quieras, cuando se produce la revolución y va a Francia, empiezan a ganar medallas olímpicas, récords, tal, por algo será, por algo será. Bueno, en definitiva, cada uno recibiría según sus necesidades. Ah, pero es que eso no pasaba en la Unión Soviética. Ah, claro, diría Marx, porque estaban en la etapa de la dictadura del proletariado, donde cada uno aporta según sus capacidades, se supone, pero cada uno recibe según su trabajo, o sea, se mantiene el salario. Bueno, esto va de paso, simplemente. Espero que hayamos entendido lo que significa el trabajo enajenado, el por qué nos realizamos a través del trabajo. Hay trabajos privilegiados. Yo, por ejemplo, considero que mi trabajo ha sido privilegiado. Como diría Descartes, si alguna profesión considero interesante y doy por buena, es la que tengo por mía, dice, o sea, la de filósofo. Pero bueno, para que sea interesante hay que tomar una decisión en algún momento, ¿no? Hay que estudiar empresariales o hay que estudiar otra cosa. No es que esté mal los empresariales, pero no sería nada raro que el que estudie empresariales tenga que trabajar en entornos para ahorrar impuestos y escamotear, entre otras cosas, al del capital. O sea, hay algunos oficios
Porque cuando uno elige una carrera, habría que elegir también, bueno, ¿dónde voy a trabajar? Entonces, un señor que estudia filosofía o que estudia magisterio y que además va a tener que ganarse la vida como docente, pues está eligiendo un lugar de trabajo maravilloso. Maravilloso. O sea, qué suerte, ¿no? Qué suerte. También podríamos equiparar al escritor que vive de lo que escribe, qué sé yo, Javier María, o al pintor que consigue vivir de lo que pinta, desde Picasso pasando por Dalí, no sé qué, pero eso no es posible. El nuestro, el mundo del trabajo de gente que qué sé yo, hay otros, trabajador social, asistente social, médico, ahí hay más posibilidades de que tu trabajo se convierta también en un fin de sí mismo. Lo terrible es cuando el trabajo, cuando tú conviertes tu vida a través de que te necesitas trabajar para conseguir un dinero y poder comer en medio de vida. Esa es la gran alienación. No vivimos, convertimos nuestra vida en medio de vida. Fíjate que correspondencia hay que con Nietzsche y con Freud. Nosotros no podemos admitir que nuestra vida sea un medio de vida, en donde terminemos exhaustos y no podamos tener una vida espiritual, de relaciones, de una vida normal. Nosotros tendríamos que ir a una sociedad, como diría Campanella, de trabajar 4 horas diarias, no sé, 4 días a la semana, y eso es posible si cambiarán las estructuras y la mentalidad sería posible. Pero como nosotros el único modo de comprarnos cosas es con dinero y conseguir el dinero es tener un empleo, tener un trabajo remunerado, hombre, tienes un poquito de suerte, te apruebas unas oposiciones y ahí estás un poquito más. Y depende de lo que tú oposites, pues todavía puede ser muy gratificante. Pero a la mayoría de la gente no le pasa eso. Por lo tanto, la situación de la alienación en el trabajo es completamente endémica, o qué digo, pandémica, no sé, sigue siendo el mal de nuestra sociedad, de manera tal que cuando nos cierran el grifo del empleo, nos cierran el grifo del dinero y nos cierran el grifo de todo, ¿no? Entonces, este es el trabajo alienado o enajenado. La causa es la propiedad privada de los medios de producción. Yo creo que sigue siéndolo. Y esto no es utópico pensar que puede cambiar esas estructuras, que la propiedad privada de los medios de producción tendría que abolirse. Pero esa abolición no se produce reuniendo a todos los propietarios. A ver, chicos, yo creo que es mejor que ya cedáis esto y vivamos todos felices. No es posible. Luego para eso tendrá que tomar el poder el proletariado, dirá Marx, y se va a producir una dictadura del proletariado para vigilar la revolución, porque va a haber sectores que van a estar agazapados, contrarrevolucionarios, bueno, esto ya lo conocemos. Pero sí que la propiedad, de alguna manera, las reformas que vayan en la línea de no permitir la especulación, que los grandes latifundios, los oligopolios y los monopolios de empresas de servicios fundamentales. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el problema de la luz, la electricidad. Es terrible que no ha habido ningún gobierno, y por supuesto tampoco los gobiernos socialistas, todo lo contrario. Lo que han hecho es poner a uno de ellos, a Felipe González, al frente, que no hayamos reformado eso. Es increíble, porque eso dentro de la sociedad capitalista nosotros podemos reformar la factura de la luz y que haya gente que no pueda pagar la calefacción, porque o come o paga la calefacción. Bueno, estos son causas directas. Ya no es solo el trabajo enajenado, sino las condiciones en las que está nuestra sociedad y en las cuales no hay posibilidades de desarrollo de ningún tipo. Bueno, pues este es el gran problema. No es descabellado pensar en una socialización de aquellos medios, recursos, tierra, maquinaria, fábricas y demás. No es descabellado. Aunque no se pueda suprimir el salario, porque yo no soy economista, a lo mejor los que han estudiado estas cosas nos pueden decir cómo. Esto es el trabajo enajenado, esto es el trabajo alienado. Y lo que hay que suprimir es la propiedad privada de los medios de producción. ¿Qué más? Bueno, yo creo que, a ver, yo me había, dentro de las lecturas, sí, quiero que hagamos una lectura, si os parece,
para que quede constancia y tomar conciencia de ella, y antes que me quede sin... No cuesta nada. Voy a leer brevemente, porque no es largo, el texto de Marx, para que en todo caso las preguntas... Yo creo que lo que he dicho no ofrece duda, alguno puede discrepar, pero dudas como tal. Vamos a leer el texto de Marx que está en este librito. Yo lo tengo aquí. Hemos partido de los presupuestos de la economía política. Hemos aceptado su terminología y sus leyes. Damos por supuestas la propiedad privada, la separación del trabajo, capital y tierra, y la del salario, beneficio del capital y renta de la tierra. Admitamos la división del trabajo, la competencia, el concepto de valor, de cambio, etc. O sea, partimos de esto, dice Marx, no es que lo acepte, que partimos de esto. Con la misma economía política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía. Subrayemos. No se sale de ese contexto, tiene que ver con lo que yo estaba diciendo. Queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías. Que la miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción. Que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más terrible reconstitución de los monopolios. Que por último, desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesino y obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en las dos clases de propietarios y obreros desposeídos. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce. Es interesante que, por si no se entiende, quizás analizarlo. ¿Cómo es posible? Cuanto más riqueza es más pobre, dialécticamente hablando y prácticamente hablando. Cuanto más crece su producción en potencia y en volumen, es más pobre. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. Famosa dialéctica hacer tener de Fromm. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo, y al obrero como mercancía. O sea, el trabajo defectuoso no nos hace hombres, sino mercancías. Y justamente en la proporción en que produce mercancías en general, convierte al obrero en mercancía. Este hecho, por lo demás, no expresa sino esto: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El productor del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa. El producto es la objetivación del trabajo. La apropiación del objeto aparece en tal medida como extrañamiento, que cuantos más objetos produce el trabajador, tantos menos alcanza a poseer, y tanto más sujeto queda a la denominación de su producto, es decir, del capital. Esto es meridiano, este texto. Leo el otro, que es cortito, y abrimos el turno de participación si queréis. Consideramos ahora más de cerca la objetivación, la producción del trabajador, y en ella el extrañamiento, la pérdida del objeto de su producto. La pérdida del objeto de su producto. El trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible. Esta es la materia en que su trabajo se realiza, en la que obra y con la que produce. ¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, el que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, en que su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo, esto es tremendo, y en el trabajo fuera de sí. Fuera del trabajo es cuando es persona, pero se está todo el tiempo ahí, y en el trabajo se siente, no es persona, está fuera de sí.
está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado. Trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. De esto resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más aquello que toca a la habitación y al atavío. Y en cambio, en sus funciones humanas, se siente como animal. Es tremendo esto. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano en lo animal. Por eso el trabajo enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, su real objetividad genérica, y transforma su ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la actividad libre, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre, lo convierte en medio para su existencia física. Mediante la enajenación, la conciencia del hombre que el hombre tiene de su género se transforma, pues de tal manera que la vida genérica se convierte para él en simple medio. Textos impresionantes. O sea que podemos abrir el debate. A mí me gustaría que nos centráramos un poquito en estos textos, ¿no? Pero podéis preguntar o matizar respecto de lo que yo he dicho, que está muy relacionado.